Gloria al Señor, mi hermanita. Qué bueno que está aquí, mi hermanita amada. Gloria al Señor. Bienvenida a casa, mi hermana. Bienvenida a casa. Vamos a pasar, amados, a la bendita palabra del Señor. El día de ayer, recuerdan, cumplimos, ¿cuántos años? 15. Gloria al Señor, 15 años. En esta casa, amados, hemos reído, hemos llorado, nos hemos gozado. Pero algo bien importante es que no nos hemos rendido. Acuérdense, amados hermanos, que el Señor dice en su palabra que solo los valientes arrebatan su reino. Sí, hermanita, sí. Sí. Qué curioso, ¿verdad? Nuestra hermana se regresa a Veracruz, gloria al Señor. Qué curioso que los de cerca de aquí les cuesta trabajo llegar, ¿no? Y qué curioso que gente que viene de Veracruz, que viene de Puebla, cuando están por aquí se esfuerzan en llegar a la casa del Señor. Gente adulta, gente que ya no tiene la misma fuerza, ¿verdad?, que muchos de nosotros. Y se esfuerzan por llegar a adorar hasta aquí a su Rey, a su Señor. Yo creo que tenemos que reflexionar, amados hermanos, del privilegio que tenemos de tener una casa de oración cerquita, una casa de oración aún con muchas carencias, pero yo creo que no estamos, gloria al Señor, tan mal, ¿verdad? Así es que bendito es el Rey. Pues mi hermana ya me vino a avisar que se regresa a su pueblo, a Veracruz. Le deseamos un hermoso viaje, que Dios pronto nos tenga por aquí. Bendito es el Rey. Vamos a continuar en cuanto a la palabra del Señor. Recuerdan, hace 8 días veíamos acerca de lo importante que es el hablar nuestro. Y yo creo que todo nos ha pasado, ¿verdad, amados hermanos? Que la mayoría, muchas veces hablamos por hablar. Y el hablar por hablar va a traer, cuando tú hablas por hablar, solo traes dolor, solo traes, amado hermano, amargura a la vida del que le estás hablando, si no hablas una palabra correcta. Sabemos que la palabra del Señor redarguye nuestro pecado. ¿Cuántos decimos amén? Y veíamos, amados hermanos, cuando Job, ¿verdad?, se estimó en el cielo, se platicó una plática en el cielo entre el Señor y Satanás acerca de lo que era Job, ¿verdad? Y el Señor lo presentó como un varón esforzado, valiente, temeroso de Dios y apartado del mal. Verdaderamente eso era, porque el Señor no dice mentira. ¿Cuántos decimos amén? El Señor jamás va a decir mentiras. Él no estaba diciendo una mentira piadosa a Satanás. Él realmente le estaba diciendo a Satanás que Job era un varón esforzado, valiente y temeroso de Dios. ¿Qué dirá el Señor de ti y de mí? ¿Sí sabías que muchas de las luchas que tú tienes es porque tienes un enemigo? ¿Sí lo sabías? Ese enemigo, dice la palabra, que vino a robar, a matar y ¿a qué? A destruir, ¿no es cierto? Ese es el trabajo del enemigo. Y es real que ese enemigo está luchando para que tú y yo desistamos de seguir adelante. Pero el problema es cuando el enemigo usa a las personas. Pero el enemigo usa a las personas porque las personas se dejan usar por el enemigo. ¿Sí? Las personas se dejan usar por el enemigo. Estamos en la carne, ¿cuántos decimos amén? Es verdad, estamos en la carne. Es verdad que nuestra carne, ¿verdad?, está caída.
hasta aquel día de la redención, ¿no es cierto? ¿Sí? Nuestra carne está llena de pecado, nuestra carne está llena de maldad, pero también en esta carne el Señor hizo su habitación, ¿sí? En nuestro corazón. Y amados hermanos, y el Espíritu Santo redarguye cuando tú y yo estamos equivocados. En este caso, hubo una plática en el cielo acerca de un varón llamado Job. Este varón llamado Job, amados hermanos, el Señor también lo tenía que tratar, porque también Job tenía pecado como tú y como yo, porque Job también era hombre. Aunque Dios estaba orgulloso de él, tenía que limpiarlo más. Aunque Dios le decía a Satanás, un varón esforzado y valiente, ¿verdad? Temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el Señor, amados, en su amor infinito, en su grande amor, decía, ¿sí? Y pensaba, este Job tiene que ser corregido aún en muchas áreas para que sea mejor. Pero el problema, amados hermanos, es cuando tú y yo, ¿verdad?, somos tratados por Dios. Cuando tú y yo, amados hermanos, ¿cómo? Que Dios le permite al enemigo venir a tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué, amado? Para probarnos. Para probarnos. El problema es que ¿cuántos hijos de Dios hemos sido enviados a consolar a nuestros hermanos? Yo creo que todos, ¿verdad? El problema es que muchas veces tú y yo nos movemos, ¿verdad?, por lo que vemos y lo que escuchamos, pero nunca nos ponemos en oración y pedirle a Dios la dirección de cómo tenemos que consolar a una persona. Pero pecó, es cierto, pecó, pero hizo lo malo, es cierto, hizo lo malo, pero dice el Señor a ti que tú quieres. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, a ti que tú sigue donde desea pena. Y vemos, amados hermanos, el Señor envía a tres amigos, ¿verdad? A unos amigos, eran 4. Pero 3 amigos llegaron, y dice la palabra del Señor que durante 7 días no hablaron ninguna palabra. Solamente veían a Job, rasgaron sus vestidos, se pusieron en silicio y ceniza, y, amados hermanos, se dolían con Job. El problema, amados hermanos, es que en su cambiación ellos no pidieron la dirección de Dios para con Job, sino por lo que veían empezaron a hablar en contra de Job. ¿Sí? Ahí te va. Dios nos manda a que llevemos su mensaje, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vas a llevar? El único que juzga, el único que señala, se llama Satanás, porque el Señor aún en este tiempo no está juzgando. ¿Sí? El Señor ahorita está a la diestra del Padre, ¿verdad?, intercediendo por ti, por mí. Es nuestro abogado. Y vamos a ver, amados hermanos, estamos dando un repaso de hace 8 días. 3 hombres, amados, que eran sabios, eran ancianos, habían vivido una vida, amados hermanos, piadosa. Y uno de ellos se llamaba Elifaz. Elifaz, amados hermanos, gloria al Señor, esto ya lo vimos, sí, nada más como recordatorio, se basó en la experiencia, sí, no en lo que Dios decía. Muchos nos basamos en la experiencia, ¿no es cierto?, cuando vemos a alguien sufriendo. Está sufriendo porque pecó, está sufriendo porque es malo, está sufriendo porque se lo merecía. Elifaz, amados hermanos, él sí se basó en la experiencia de su diario vivir. Veía, amados hermanos, y directamente él decía, ¿verdad?, que el Señor destruye a los impíos. Y, amados hermanos, él le decía, sembraste mal, por eso cosechas mal. ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos escuchado eso? Y no de Dios, sino de un hermano. Sembraste mal y cosechas mal. Este no era el caso de Job. Job, otra vez, tenía que ser corregido, ¿sí?, por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Pero a todos aquellos que envió tenían que consolarlo, tenían que levantarlo. No sabemos cuánto tiempo estuvo Job enfermo, pero en un día, amados hermanos, perdió todo. En un día perdió su salud.
Y dice la palabra del Señor que durante 7 días estos hombres estuvieron frente a Job sin decir nada. Entonces póngale que fue una semana, que fueron 2 semanas. Pero imagínate, era una sarna maligna. Era una sarna terrible. Llagas en su cuerpo, comezón. Amados, el dolor de haber perdido a sus hijos. El dolor de haber perdido su riqueza. Pero él siempre decía, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí estos hombres vienen aparentemente a traerle palabra, pero no una palabra con la dirección de Dios. Sí sabes, amados hermanos, que el enemigo también utiliza la palabra de Dios para acabar, para destruir. ¿Se acuerdan cuando el Señor estuvo en ayuno en aquel desierto? Que le dijo el enemigo, si eres hijo de Dios, dile esas piedras que se conviertan en pan, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y amados hermanos, el enemigo también usa la palabra, pero en contra. Amén. En este caso, amados hermanos, la palabra de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo, nos va a llevar a lastimar los corazones y la vida de los que nos escuchan. Hace 8 días hablábamos que el hablar por hablar va a traer mucho dolor a quien tú y yo le hablemos sin la guianza del Espíritu Santo. Vienen y nos platican, oye, pastor, fíjate que esta situación estoy viviendo, mi esposo o mi esposa. Y como no vemos, ¿verdad? Cuando vienen y me empiezan a decir, y mi corazón empieza a arder en ira en contra de mi esposo, del esposo, de la hermana o del esposo, ¿no es cierto? Pero necesitamos escuchar otro argumento. Pero el Señor no nos puso por jueces, sino ¿para qué? Para levantar, para restaurar, para sanar, para dar libertad a los cautivos. Y muchas veces nosotros, el hablar por hablar, ¿qué pasa, amados? Hacemos cautiva a la gente. Hacemos cautiva a la gente. ¿Sí? Entonces tenemos que tener ese cuidado. ¿Sí? Gloria al Señor. Fuiste destruido, le decía Elifaz a Job. Fuiste destruido por injusto. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien nos dice, qué bueno que te pasó? Ya te lo merecía, ya se había tardado el Señor. Elifaz, amados hermanos, verdaderamente amaba a Job. Ahora, afirmaba que Job era malvado. ¿Se apuntaron hace 8 días las citas? Ellos afirmaban que Job era un malvado, amados hermanos. Atribuyó a Job pecados que no había cometido. Muchas veces así, cuando vemos a una persona sufrir o en desgracia, atribuimos pecados que ni siquiera han cometido. Entonces tenemos que tener cierto cuidado, porque nos basamos muchas veces en la experiencia. Es que yo he visto, porque son tratados así porque hicieron lo malo, y tenemos que tener mucho cuidado. Incluso muchos de nosotros tenemos el discernimiento de espíritus. Tenemos el discernimiento y muchas veces Dios nos muestra lo que trae nuestro hermano, nuestra hermana. Pero no es para que los juzguemos, es para que los levantemos. ¿Sí me entiendes? A lo mejor el hermano asesinó, a lo mejor la hermana adulteró, el hermano adulteró, a lo mejor hicieron lo malo, es cierto, pero a ti y a mí no nos corresponde eso. A ti y a mí nos corresponde darle palabra de vida, porque la palabra de Dios es vida. ¿Es qué? Es vida. Y cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas de esa palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón. Ahora, si tú y yo vemos pecar a nuestro hermano, sí tenemos derecho y sí podemos llegar a él, a juzgarlo, no, a decirle, arrepiéntete, apártate nomás. Pero si tú y yo lo vemos, pero si solo escuchamos, amados, no podemos conocer los pensamientos, los hechos de ninguno, de nadie. Solo Dios conoce los corazones verdaderamente. Y vemos a este Elifaz, amados hermanos, que atribuyó a Job pecados que no había cometido. Elifaz, un amigo que amaba a Job. Había otro llamado Bildad. Amados hermanos, tenía a Job también por malvado. Afirmó que Job merecía lo que le estaba sucediendo. A veces estamos sufriendo y lo único que necesitamos es un abrazo y decirle a la gente, Dios te ama. A veces lo único que necesitamos tú y yo es que alguien nos
abrace y llore con nosotros. ¿No es cierto? Y a Job, amados hermanos, su amigo Bildad, sí, afirmaba que Job merecía todo ese dolor, toda esa pérdida, toda esa enfermedad que estaba sobre su vida. Qué triste es, amados, cuando tú y yo lo vemos así. Pero ¿por qué Dios nos habla a ti y a mí acerca de esto? Porque yo creo que también lo hemos hecho muchas veces. Sin la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios, decimos cosas, amados hermanos, que Dios no nos habla, que Dios no nos dijo, pero lo decimos por lo que vemos. Te vuelvo a repetir, aunque lo sepamos, aunque lo veamos, no debemos de movernos como lo hicieron estos tres amigos. Sofar le dijo: abandona tus pecados. Sí, abandona tus pecados. Estás así porque eres un pecador. Sofar, amados hermanos, asumió el rol de acusador. Abandona tus pecados. ¿Quién es el acusador? Satanás. Sofar habló de acuerdo a cómo se sintió, no de acuerdo a lo que Dios decía. Muchas veces hablamos por lo que sentimos, ¿sí o no? Vienen y nos platican, nos hacen un mal comentario de alguna persona. ¿Y qué pasa? A veces nos enojamos, ¿no? Y aunque nuestra mente, y aunque lo hemos visto que esta persona camina bien, que se esfuerza, que lucha, y como no está, amados hermanos, la persona que lo está diciendo, le estamos creyendo y se llena de ira nuestro corazón, ¿verdad? Es que me hizo esto. Pero también, amados hermanos, muchas veces nos hacen. ¿Por qué nos hacen? Porque lo merecemos. ¿Por qué? Porque lo merecemos. Entonces tenemos siempre que estar atentos sobre esas cosas. Ahora, gloria al Señor. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Gloria al Señor. Bendito es el Rey. No puede un hombre juzgar la rectitud de las acciones de otro hombre sin conocer cada detalle íntimo de su situación. Tú y yo no podemos juzgar si no conocemos verdaderamente lo más íntimo de la situación del problema que los demás puedan tener. No podemos juzgar nada más por juzgar. Se equivocó, es cierto, adulteró, es cierto, hizo lo que hizo, es cierto, pero no podemos opinar a la ligera. Alguna razón hubo para que hiciera eso. No es justificable para los hijos de Dios. Que un hijo de Dios adultere no es justificable. Que un hijo de Dios pegue, ofenda, no es justificable. Pero por alguna razón lo hizo. ¿Sí me estás entendiendo? No es justificable, amados hermanos, que nosotros pequemos. No es justificable, pero pecamos, porque aún estamos en este cuerpo caído, en esta carne caída. ¿Sí? Esto tampoco es una justificación. ¿Sí? Porque nosotros tenemos argumentos. Le pegué porque me pegó. Le quité porque me robó. Le hice esto porque me dijo eso. Y así, amados hermanos, es un cuento de nunca acabar. Y damos mal testimonio de ti y de mí, ¿no? ¿Sabes de quién damos mal testimonio cuando tú y yo hablamos por hablar? ¿Qué dicen los inconversos? Déjenme con la Virgen, déjenme con San Judas, déjenme en mi religión. Miren ustedes cómo se dan entre ustedes bien bonito. Miren entre ustedes cómo se comen, cómo se acaban, cómo se dicen entre ustedes. Déjenme aquí con la Virgen, déjenme aquí en mi religión. Es bien importante. Pero ojo, habemos cristianos que ya teníamos que comer sólido. Hay bebés, también hay bebés. Esos bebés se les da lechita, ¿no es cierto? Pero vemos cristianos aquí ya de 5 años en adelante. Un bebé es un cristiano de 1 año, 2 años, 3 años, hasta 5 años. Pero aquí vemos cristianos de 20 años, amados, de 15, de 14, de 10.
Y amados hermanos, todavía estamos tomando el chico. Todavía nos enojamos porque nos miran feo. Ya no venimos a congregarnos porque no me abrazaron, me hicieron un desaire. Amados, no amados. Si tú eres un bebé, esto no es para ti. Pero si eres un cristiano ya de tiempo, es tiempo que vuelvas a ti. Que reacciones, que te levantes y le des gloria y honra al que vive y reina por todos los siglos. Job no se dejó convencer por los argumentos falsos de sus enemigos. Sí, vemos, amados hermanos, que sin embargo su error fue justificarse de más. Vamos a ver Job 13 del 1 al 19. Job 13 rápidamente, hermanos, 1 al 19. Vamos a leer de columna. Job 13, 1 al 19. Dice, ¿quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callare, moriría. ¿Quién estaba hablando? Job. Dice, ¿quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callare, moriría. 1:19, hijo, desde el 1. Job 13, le dije Job capítulo 13, verso 1:19. Job 13, 1:19. Dice, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. 2. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Estaba hablando Job. 3. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. 4. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. 5. Ojalá callaréis por completo, porque esto os fuera sabiduría. 6. Oíd ahora mi razonamiento y estad atento a los argumentos de mis labios. 7. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? 8. ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? 9. ¿Sería bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? 10. Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. 11. De cierto su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. 12. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de oro. 13. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. 14. Porque quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. 16. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. 17. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos. 18. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. 19. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callare, ¿qué? Moriría. Aquí, amados hermanos, sí, Job, en ese momento, cuando estaba siendo taladrado por las palabras de sus amigos, lo que estaba haciendo era defenderse. ¿Saben cuál era el problema y cuál es el problema de todos nosotros? Justificarnos nomás. El problema que tú y yo tenemos es justificarnos nomás.
¿sí? Vienen sobre nuestra vida a hablarnos alguna palabra, ¿sí? Y verdaderamente estamos haciendo algo mal. Tratamos de defendernos, algo que hemos aprendido, dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. No te defiendas. Mía es la venganza, yo pagaré. Y les digo una cosa, es algo bien cierto. Cuando tú guardas silencio y esperas en el Señor que Él ponga todo en orden, amados hermanos, verdaderamente Él sabe defender. Su problema de Job es que se empezó a defender de mal. Quisieron, amados hermanos, ¿cuál fue el error de los amigos de Job? Quisieron defender la justicia de Dios culpando. Quisieron defender la justicia de Dios culpando a Job con mentiras. ¿Sí me entiendes? Muchos de nosotros tratamos de defender a Dios. ¿Acaso Él nos tiene por abogados suyos? ¿Acaso el Señor necesita que tú y yo lo defendamos? ¿Cuántas veces, amados hermanos, nos enojamos porque alguien hace malas cosas? ¿Sí? Y tenemos razón en enojarnos. Él estaba diciendo, si razonara yo, ¿no es cierto? Pero te digo una cosa, estaba contestando ya así por las mentiras que se estaban levantando contra él. Pero hay aquí algo bien importante que Dios nos enseña: que aunque se levanten mentiras contra ti y contra mí, tenemos que guardar silencio y tenemos que bendecir. Dice la palabra del Señor, ayer nos hablaban, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este tiempo la maldad se ha multiplicado. El problema es que tú y yo se esté enfriando nuestro primer amor. Por todo lo que vemos, por todo lo que oímos, tenemos nuestro razonamiento, tenemos nuestras verdades. ¿Pero acaso el Señor te necesitará a ti? ¿Acaso el Señor me necesitará a mí? ¿Ustedes creen que si el Señor quita al pastor Iván, la obra se acabó? ¿O quién de ustedes se iría de aquí porque el pastor Iván se va? ¿Quién se iría y quién diría, no, yo ya me voy, ya no está el pastor? No, amados, aquí tendría que haber un consejo, oración, para que se levantase el siguiente pastor. ¿Sí me estás entendiendo? Pero en el lugar donde Dios te puso, tú tienes que ser el instrumento para levantar al caído. No sé cuánto tiempo estemos en esta tierra. Yo no conozco mis días, hoy estoy, quizás mañana no estoy. ¿Qué va a seguir con la obra? Una vez yo decía, bueno, ¿y si el pastor Iván muriera? Nos vamos a otra iglesia por el contestado. Amados hermanos, no, el Señor nos puso en este redil, ¿sí? Para hacer su obra, no para hacer la obra del pastor. El pastor nada es sin el Señor, así como la iglesia nada es sin el Señor. Yo necesito a Cristo, nosotros necesitamos a Cristo. Cristo no nos necesita. Cristo no te necesita, no me necesita a mí, nosotros lo necesitamos a Él. Eso tenemos que tener bien presente, porque la gente hoy se mueve pensando que Dios nos necesita. No, amados, yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios, tú necesitas a Dios. ¿Por qué? Sin fuerzas que eres, que no pudieses caminar, que te diera alguna enfermedad terrible, ¿qué podrías hacer? Se vuelve loco las células de tu cuerpo, ¿qué podrías hacer? Amados, y aún con eso Dios está con nosotros, sí. Y si las células de mi cuerpo se vuelven locas, ¿qué dirías tú? Dios te está tratando con su no, amados hermanos. Dice la palabra que lleves con los que viven. Amén. Dice la palabra que no juzgues para que no seas juzgado. Dice la palabra que te levantes y resplandezcas. Quisieron ser abogados defensores de Dios. Muchas veces, amados, nosotros decimos, híjole, he oído cuando la gente dice, es que me dio un celo santo. Me dio un celo santo.
El ser santo tiene que ser santo, ¿no? Y tú y yo somos santos por Jesús, no por nosotros mismos. Que si nos enojamos de lo que hace la gente muchas veces, sí. Pero eso no quiere decir nada más que poner en manos de aquel que todo lo puede el hecho o la situación que se está viviendo. Gloria al Señor. Los amigos de Job no conocían la plática que había ocurrido en el cielo. ¿No te has puesto a pensar que la situación que estás viviendo a lo mejor fue una plática también en el cielo? Acerca de ti. ¿Cuántas veces cuando estamos en la casa de oración vienen pensamientos y decimos, Señor, yo voy a hacer esto? Si tú me das esto, yo haré esto. Si tú me dices, yo haré. Y te digo una cosa, le prometemos al Señor cosas que no podemos cumplir. ¿Sí? Por la emoción. Los amigos de Job, amados hermanos, los amigos de Job no habían escuchado la plática entre el Señor y Satanás. Ellos no conocían esta plática. Hablaban de cosas que no comprendían. Mismo Job lo dice más adelante, ¿no es cierto? Pero estos amigos conocían la palabra, sí la conocían. Sí conocían a Dios, sí lo conocían. Pero no conocían el corazón de Job. Yo no conozco el corazón de nadie. ¿Acaso tú conoces el corazón de alguien? ¿Se acuerdan cuando David llegó a la guerra? ¿Qué le dijo su hermano, el mayor? Conozco tu corazón, de seguro veniste a saber qué había, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Que le dice Elías a David, ¿a qué viniste? Conozco tu corazón, de seguro veniste a saber qué estaba sucediendo en la guerra. Y David había ido allá porque su padre lo había enviado. ¿Sí se acuerdan? Estudiosos de la Biblia. Gloria al Señor. Amados hermanos, Job se justificó de más, lo cual encendió la ira de un muchacho. Ahí te va. Job estaba hablando lo recto, sí, pero se estaba justificando y además, ¿pero por qué? Por un mal consejo de parte de sus otros tres amigos. Job se estaba justificando además, sí, es carne, ¿no es cierto? Ahora, y ahorita vamos a ver, el Señor no necesita que lo defendamos. Gloria al Señor. Eliú habló lo correcto. Vamos a ver ahorita. Job 32, 1, 5. Eliú habló lo correcto. Job 32, 1, 5. Ayer, ¿escucharon la predicación del pastor Edgar? ¿Es que vivió? Y habló acerca de dos hombres, ¿no es cierto? Uno era yo, es un hombre. ¿Y saben qué? No me dolió. No me dolió. Y me quitó un peso que traía en mi corazón. Dice, pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, ¿qué? Se encendió en ira. O sea, aquellos varones nada más estaban hablando por hablar. Arrepiéntete de tu pecado, eres un malvado, estás cosechando lo que sembraste. ¿Sí te das cuenta? Dice, pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Respondió Eliú, hijo de Baraquel, Bausita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declarar mi opinión. O sea, él se permanecía callado, pero de tantos disparates que hablaban, se enojó. Así muchas veces nosotros, ¿no es cierto? El que sigue, por favor. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará ¿qué? Sabiduría. Ya nos pasamos, era del 1 al 5. Ya nos pasamos del 1 al 5. Gloria al Señor. Ahí está. Amados hermanos, Eliú habló lo correcto. En su hablar no hizo acepción de personas. No habló ni utilizó lisonjas. ¿Qué quiere decir? No porque eran ancianos les dio el visto bueno. Porque muchas veces, ¿se acuerdan cuando les dije una vez?
Nos platicó el pastor Edgar, Homero. ¿Se acuerdan del pastor Homero? Una vez nos platicó el pastor Homero, amados hermanos, que en la clase dominical de los niños, ¿sí? Cuando terminó el servicio, llegando a casa, el papá le preguntó al niño: oye, hijito, ¿qué les enseñaron hoy? Que los marranitos vuelan. Que los marranitos vuelan, papá. ¿Cómo que te dijo que los marranitos vuelan? El maestro. A los 8 días llega, amados hermanos, el papá con el maestro y le dice: oiga, ¿por qué le anda diciendo a mi hijo que los marranitos vuelan? Así dice el pastor. Así dice el pastor. Y si dice el pastor, los marranitos vuelan. No, amados hermanos. Aquí vemos, amados, ¿sí? Que no porque eran ancianos, no porque tenían un puesto más alto que él, guardó silencio. Cuando tú, amado hermano, veas una injusticia, puedes hablar, pero con la dirección de Dios. Aquí el error de Liud fue que se enojó. Habló lo correcto, sí, pero se enojó. ¿Sí? Y ahorita vamos a ir paso a paso para que entendamos. Vamos, por favor, Job 33, 8. Job 33, 8. Muchas veces guardamos silencio, amados, porque decimos: es que tenemos que someternos a la autoridad. Sí, pero si la autoridad te está llevando a hacer lo malo, no tienes por qué someterte. ¿Amén? ¿Se acuerdan ayer que se habló acerca del orden? ¿Sí se acuerdan? Sí tiene que haber un orden. Y tiene que ser un orden establecido por Dios. Pero cuando ese orden, amado, tú lo haces poniendo a Dios después de aquella persona, entonces ahora sí, quítalo de tu vida. ¿No? Dice: de cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, 9, hasta el 14, yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. El libro estaba diciendo a Job 11. A ver, perdón, creo que me equivoqué. 10. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Ahora sí, 11. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. 12. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. 13. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Aquí verdaderamente el Dios está hablando palabra de Dios. Estaba hablando palabra de Dios, pero ¿estaba qué? Enojado. ¿Estaba qué? Enojado. Dios explica que aunque el hombre sea inocente, que aunque tú y yo seamos inocentes, Dios es mayor y Él hace como quiera, aún en tu inocencia. Job se estaba justificando, además, sí, estaba hablando lo correcto, sí, pero también ya estaba justificándose de más, cuando el Señor ya había metido su diestra poderosa. Dios es Dios. Si Él quiere, sabremos el porqué de las cosas, y si no, Dios es Dios y Él sabe por qué de las cosas, y si no, Él sigue siendo Dios. ¿Cuántas veces decimos: ¿por qué a mi Dios? Él sabe por qué. Aunque tú y yo no lo entendamos, Señor, yo te sirvo, Señor, yo ya dejé esto, ya dejé el otro, Señor, me aparté de esto, Señor, guarda mi corazón para ti. Él sigue siendo Dios y Él hace como quiere. Él bendice a quien quiere, ¿sí o no? Amén. Con palabras acertadas, Eliú le hace ver su error a Job. Eran acertadas las palabras, sí, pero estaban llenas
¿De qué? De enojo. Esta vez, amados hermanos, vamos a ver Job 35. Job 35, 1, 8. Job 35, del 1 al 8. Del 1 al 8. Dice: prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Estaba hablando Dios a través de Eliú, sí. Y muchas veces, dile a tu hermano, Dios habla a través de nosotros. Pero ahorita vamos a entender, amados, porque es cierto, Dios habla a través de nosotros. Ahí te va. ¿Sí? Piensa. 2. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Le estaba haciendo una pregunta, amados hermanos. Estaba haciendo una pregunta, ¿sí? Comenzaba a hacer pensar a Job. Cuando alguien nos hace una pregunta y nos hace pensar, híjole, ¿qué estoy haciendo? Híjole. Fíjate lo que dice 3. ¿Por qué dijiste? ¿Qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Así dice. ¿Qué sigue? 4. Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. 5. Mira a los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. 6. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? 8. Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Otra vez. Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará, ¿qué? Tu justicia. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Cuando somos guiados por Dios al hablar, Dios mismo interviene en nuestro diálogo. Dios mismo interviene en nuestro diálogo. Eliú habló lo correcto, gloria al Señor. Vamos a ver ahora el 38. Después de que Eliú habló, ¿cuántas veces hemos hablado? Y Dios nos usa para hacer lo correcto, sí. Amén. Por ahí te va. Aquí queda una demostración que no hay nada que lo pueda cambiar. Su soberanía, su grandeza y su poder. Amén. Vamos a ver, gloria al Señor, 38, 1. 38, 1, por favor. Gloria al Señor. Dice: entonces respondió Yahvé a Job desde un ¿qué? ¿Qué pasó con el Señor? El Señor ahí nos dice a los hombres: ya guarda silencio. En ese tiempo, amados hermanos, no tenían el privilegio de tener la bendita palabra de Dios. Tenían rollos, es cierto, estaban escribiendo, gloria al Señor. Hoy, amados hermanos, no es necesario que el Señor se presente en un torbellino para hablarnos. ¡Oye, Señor, es que el Señor no me habla! Todos quieren tener sueños, visiones, y no es así. El Señor habla a través de su palabra. Es cierto, nos da sueños, nos da visiones, pero se confirman en su palabra. ¿Sí? Se confirman en su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? Dice el pastor. La palabra es infalible. Ahí no hay fallas. ¿Sí me están entendiendo, iglesia? Los 3 amigos primero llegaron sobre Job y traían palabra de Dios, es cierto, traían palabra de Dios, pero sin entendimiento.
el enemigo cuando le dijo, si eres hijo de Dios, arrójate, ¿no es cierto? Él enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece. ¿Sí o no? ¿Y acaso el Señor sí me arroja porque soy el hijo de Dios? No, estos hombres traían, sí, pero sabiduría, sin la dirección del Espíritu, sin la dirección de Dios. Muchos de nosotros conocemos la palabra, es sabiduría, pero si no la hablamos con la dirección de Dios, ¿qué va a pasar? Ahí te va, cuando yo estoy pecando y estoy sentado y estoy escuchando la palabra misma me redarguye, me duele, pero para arrepentimiento, no para enojo. Pero cuando yo, amados hermanos, estoy hablando sin la sabiduría de Dios, ¿qué sucede? Estoy matando. ¿Cuántos saben que los hombres sí matamos? ¿Cuántos lo saben? Y utilizando la palabra de Dios. Muchas veces yo estoy sentado y el Señor me está dando y Señor, perdóname. Y yo no estoy aludiendo a aquel que sabe algo de mí, no. No, porque yo sé lo mal que estoy haciendo. Cuando estoy en lo oculto, cuando nadie me ve, cuando nadie me observa, cuando el Señor sí talaga mis pensamientos. Amén. Pero cuando estamos hablando por lo que vemos, hijo, estamos matando a los hermanos. Y aquí dice, entonces respondió Yahvé a Job, ¿desde qué? Desde un torbellino se levantó una tempestad y se escuchó la voz del Creador. ¿Y qué le dice? 2. Fíjense, ahí diciendo y aguarda silencio. Estás hablando lo correcto, pero ya te estás equivocando también. Amén. Dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le estaba diciendo a estos 3 amigos. A estos 3 amigos amados le estaban diciendo, ustedes están oscureciendo el consejo con palabras sin sabiduría. Fíjate, o sea, ¿quiénes son ustedes? 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Te estás justificando mucho, Job. Cíñete como varón. Ahora yo te preguntaré, ahora somos tú y yo, ya no son esos 3, somos tú y yo. Ahí te va. ¿Y por qué ya estoy contendiendo contigo, Job? No estoy contendiendo, te estoy enseñando. Porque hablaba, dice Job, hablaba cosas que no entendía. ¿Cuántos podemos decir? He hablado cosas que no entendí. Yo sí lo digo en el nombre de Jesús. He hablado cosas que no entendí. Es más, sigo hablando a veces cosas que no entiendo. Por eso el Señor viene con tanto amor, amados hermanos, a decirte, ¿tu hermano pecó? ¿Tu hermano pecó? ¿A ti qué? ¿Qué le dijo a Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué dijo Pedro? Señor, sabes que te amo. Cuida mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. Apacienta mis corderos. 3 veces, amado. Y la única instrucción que le dio a Pedro fue: cuida y apacienta mis ovejas. Y ya después, con orgullo, Pedro, ¿verdad? Que el Señor le dice: a ver, Pedrito, vamos a caminar. Ya iba Juan, ¿se acuerdan de Juan? Parecía un niño, ¿no es cierto, Juan? El discípulo Juan. Y Pedro, cuando lo ve con soberbia, le dice: ¿y ese qué es, Señor? Dice: y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, a ti que tú sigas. Dile a tu hermano: tú sigue a Jesús. Si Él hace o no hace, tú sigue. Hermanos, ¿cuántos de nosotros? Ay, pero ya no, porque nadie, los demás no apoyan, los demás no hacen, los demás no dicen. Amados, esta fiesta fue gloriosa, amados. ¿Cuántos vieron la gloria de Dios? Varoncitos poquitos fueron los que se acercaron. Poquitos, pero
Y ustedes saben quién fue y quién no fue. Cada uno de nosotros sabemos qué dimos y qué no dimos. Pero lo que dices, déjame decirte que el Señor te lo va a multiplicar al 30, al 60, al 100 por lo que vas a ver. Seas hombre, seas mujer. Se los va a multiplicar el Señor al 30, al 60, al 100 por uno. Ustedes lo verán. Amados, gente, amados hermanos, que se detiene porque los demás no van, porque los demás no vienen. Amados, ayer se llenó la congregación, amén. Gloria a su nombre. Y te digo una cosa, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel. Y yo necesito de Él. Tú y yo, amados. Y el Señor te bendice a ti, y te bendice a ti, y te bendice a ti. Y si a ti te bendice más, ¿a mí qué? Si el Señor le quiere dar más a él, a ella, ¿a ti qué? Tú sígueme. Es así, amados. Ese es el amor de Dios. Él tiene la congregación. Ayer nos hablaban, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir? Señor, yo te serviré, pero empieza la discusión con su esposo, con su esposa, dejan el camino. Empieza la discusión con sus hijos, dejan el camino. Empieza la adversidad, la escasez, dejan el camino. Y donde quiera, amados hermanos, que les pasa algo, dejan el camino. En lugar de venir y decir como Job, vámonos al verso capítulo 42, ya vamos a terminar. Gloria al Señor. Antes de este, póngale ahí un separador y vamos a 2 de Samuel. Es importante. 2 de Samuel 12:1. Póngale un separador ahí en su Biblia, en el verso 42, el capítulo 42 de Job. Vamos a 2 de Samuel 12. 2 de Samuel 12:1. Hoy es el día del Señor, a su nombre. Todos andamos cansaditos, ¿verdad? ¿Sí? Pero el Señor nos fortalece. Amén. 12:1 dice: Yahvé envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, fíjense, enviaron al profeta Natán. ¿A quién? A David. David ya había pecado. Ahí te va, fíjate lo que le dice. Y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, dice, mas el pobre no tenía, ¿verdad?, más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. 3. Gloria al Señor. Uno de camino a hombre rico, déjenme ver porque no alcanzo a ver ahí. 2 de Samuel. Gloria al Señor. Permítanme. 2 de Samuel 12 les dije, ¿verdad? 2, 12, 1, 8, 9, 10. Fíjense lo que dice. Dice: y envió el Señor a Natán a David, el cual viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la aderezó con para aquel que le había venido.
5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y que él debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa. ¿Y qué? Y no tuvo misericordia. Aquí. Acá se llegó Natán y le dijo: ¡pecador! ¡Adúltero! ¡Asesino! ¿Sí se dan cuenta, hermanos? ¿Qué? El profeta Natán, con una voz de amor, le explicaba al rey David lo que él mismo había hecho. ¿Y qué pasó con David? Que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Se encendió en ira. ¿Sí se está entendiendo? Se encendió en ira el rey David. Y fíjate lo que dice. Gloria al Señor. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Después de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Gitita, heriste esa espada y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Amados hermanos, gloria al Señor. ¿Qué tiene que haber? Que cuando Dios dirige nuestras palabras, salen palabras como las de Natán. Natán no vino a acusar a David, ¿no? Natán le habló, ¿verdad?, de lo que Dios le había dicho que le dijera. O sea, cuando hablemos la palabra. ¿Peco? Sí, pero tú no vas a pegar tus pecados. Pero tú sí tienes el privilegio de levantar a esa persona que pecó, para la gloria y la honra del Señor. ¿Cómo? Yo no sé qué situación estés viviendo, pero Dios conoce tu corazón. Vamos a pedirle a Dios por tu vida, que Él te muestre lo que sigue, que Él te muestre qué va a pasar contigo si sigues en este camino. Si es verdad lo que se oye, solo tú y Dios lo saben. Sí, pero ayer se me acercó un pastor y me dice: pastor, hace tiempo que tengo ganas, muchas ganas de orar por usted. ¿Puedo hacerlo? Y adelante, se quedó aquí. ¿Y saben qué fue lo único que dijo? Yo te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Él conoce tu situación. Y Él ha dicho: al que a mí viene, yo no echo fuera. El que en mí espera no será avergonzado. Que el Señor te bendiga en tu entrar y tu salir. Que te colme de bendiciones en todas las áreas de tu vida. Que perdone todos tus pecados. Que te guarde de todo mal. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a terminar con 42. Job capítulo 42. Rápidamente, y ya por eso terminamos. Amados, Job capítulo 42, vamos a ver desde el verso 1. Ya con eso acabamos. Aquí estamos viendo que Dios no te necesita para que tú lo defiendas. Dios te necesita para que lleves un mensaje de salvación. Para eso te llamo. Dice: respondió Job a Yahvé y dijo: 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí, amados hermanos, se parece a David cuando escucha esto.
he pecado contra el Señor. ¿En qué ha salido la segunda de Samuel? ¿Verdad? David con un corazón arrepentido he pecado contra Dios. Y aquí dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. 3. Vamos a ver. Job 42. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin conocimiento? Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas, que yo no las comprendía. 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, ¿y qué? Tú me enseñarás. ¿Cuántos podemos decirle al Señor? Tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. ¡Wow! Y dice el 7, y aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros. Habla de Elifaz y Bildad, ¿no es cierto? Porque no habéis hablado por mí lo correcto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y andad a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud, como mi siervo Job. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie y dile a tu hermano, vamos a hablar con rectitud de Dios a todos nuestros hermanos. Vamos a hablar con rectitud de Dios. No me voy a mover por lo que me digan. No voy a cambiar contigo por lo que escuche. Es más, ni por lo que vea. ¿No es cierto? Que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos bendiga a todos. Y que Dios guarde nuestro caminar a todos. Que si hablamos, sea con la dirección de la palabra. Prepárense, ya vamos a tener consejerías, gloria al Señor. Sí, ya vamos a tener consejerías en esta casa. Si tienes necesidad de consejerías, el próximo domingo ya les digo el día y a qué horas va a ser. Sí, pero prepárense, amados hermanos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cada vez se va a poner más peligroso todo eso. Aquellos que votaron por Moreno, gloria al Señor, oren, y todos nosotros por nuestro presidente. Tenemos que orar por nuestro presidente. Pero el hombre no es la solución. Tú y yo necesitamos a Dios. El hombre no es la solución. Ya está nuestro presidente, vamos a bendecirla, ¿sí? No la maldigamos, vamos a bendecirla y pedirle a Dios que empiece a aprobar leyes que le agraden a Él, que Dios tenga misericordia y le alcance y ella empiece a aprobar leyes que honren el nombre del Señor. A los encargados de la oración en esta casa, oren mucho por el presidente, que conoce a Cristo. Y a todos nosotros, amados, con un corazón sincero, ven al Señor. Y puedes decirle como Job, de oídas te había oído, pero no puedo ver tu rostro. Decía cosas que no entendía, cosas que no comprendía, demasiado maravillosas para mí. Pero no puedo ver tu rostro, Padre. Ayúdame. Guíame, guarda mis pasos, que lo que me has enseñado sea para gloria y honra de tu nombre, no por exaltamiento de mi persona, no por exaltamiento de mí mismo, sino que todo sea para tu gloria y tu honra. Oh Padre, tú conoces el caminar de todos tus hijos, tú sabes que hemos pecado, Señor. Hemos hecho lo malo, todos hemos hecho lo malo, nos hemos olvidado, Señor mi Dios, de tu
con un corazón sincero, amado, amado, de tu lugar. Adóralo. Dale gracias. Vamos a seguir en esta casa. Si el Señor tiene otra cosa, Él se manifestará y Él hablará por medio de su palabra. No tengamos en poco esta edad ni ninguno de nuestros hermanos. Que Él se haga cargo de lo que se tenga que hacer cargo. Pero si tú prometes, cumple lo que prometes. Y si no, mejor guarda silencio. No hagas. Porque pecado no andas contra ti mismo. Dios te bendiga, siervo de Dios. Esta es tu casa. El Señor te espera en todos los servicios que los vas a ver. Pero recuerda, el domingo es el día del Señor. Es el servicio más importante de los domingos. Por eso la fiesta ya no la hicimos el día domingo. Porque hoy hay otra fiesta más especial en la presencia del Señor. El día de ayer fue una fiesta de agradecimiento. El día de hoy, amados, venimos a adorar al que vive, al que reina por todos sus favores, por su misericordia. Y
15 años en esta casa, que sean más, Padre, hasta que tú vengas en esta casa. Guarda las columnas, Padre, y hablo de las columnas también espirituales, Señor mi Dios. Esas columnas que tú levantaste para gloria y honra de tu nombre. Esos siervos, Señor, que tienen un llamado poderoso para la gloria de tu nombre, para tu obra. Señor, todos aquí te agradecemos tus bondades. Vamos a casa llenos de bendición. Y Señor, nuestra vida encomendamos a tu fiel, a tu buen cuidado. Asimismo, queremos darte, Señor, de lo que recibimos de tu mano. Recibe nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia. Gracias, Dios de la gloria, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Si usted va a diezmar, gloria al Señor, a ofrendar, hágalo con gozo. Bendito es el Señor. Nos vemos el día jueves a las 6 de la tarde. Y recuerden, amados, estamos orando. Viene otra fiesta. ¿Ya les gustaron las fiestas? Viene otra fiesta. Vamos a celebrar primero Dios la fiesta de las primicias. Estamos orando y preparemos nuestro corazón. Gloria al que vive el Cordero. Así es que prepárese. Va a cambiar el concepto en cuanto al alimento. Ya les estaré diciendo lo que vamos a hacer. Y que Dios me los bendiga mucho. Sigan adelante, no se detengan. En Cristo, amados de verdad.